Este segundo estudio de Como viendo al invisible se titula Su mano está resguardándote, basado en Hebreos capítulo 11, verso 23. Desde una perspectiva escritural, nadie puede negar que la vida cristiana es una vida de fe. Y no hablamos de la fe como un profundo deseo positivo de obtener cosas, ni tampoco como aquella sensación de energía mística que impulsa la vida de muchas personas. La fe cristiana está basada en el carácter de Dios. Creemos en su palabra, creemos que Dios no miente. Cuando decimos creer, asumimos con convicción y certeza que lo que Dios ha dicho y ha prometido tendrá su cumplimiento dado. Y si tenemos que citar un capítulo donde se nos enseña acerca de la fe, es allí en Hebreos 11. Allí mismo nos encontramos con un axioma, y cuando digo axioma, estoy afirmando algo que es incuestionable en los términos de ese planteo. Así que este axioma en Hebreos 11 se resume en lo siguiente: la fe reconoce a Dios. Esto claramente, cuando vamos al verso 6, se lee, cuando dice: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, debe creer que le hay. Nadie se puede acercar a Dios partiendo de la incredulidad. Nadie puede buscar el galardón de Dios, su respuesta, partiendo de la negación de su existencia. Eso sería un absurdo. Sin embargo, este absurdo, que es totalmente conceptual, muchas veces se convierte en algo vivencial cuando surgen los problemas en la vida cotidiana. Hay muchos creyentes que buscan a Dios, pero realmente no tienen su confianza puesta en Él. Otros afirman que Dios existe, pero viven sin gozo porque han perdido la esperanza de que Dios pueda responderles. Otros afirman tener esperanza, pero no buscan a Dios, se apoyan en sus propias fuerzas. Pero la fe de Hebreos 11 está descrita como una fe que busca a Dios, que cree en su existencia, pero además que confía en las promesas de Dios. Esta fe alberga la esperanza de que de Dios vendrá todo galardón. Y estos tres aspectos se reflejan en todos los ejemplos que este capítulo nos va a mencionar. Hombres y mujeres de fe que son una demostración conceptual así como práctica. Esta fe es verídica y todos estos testimonios están para que nosotros seamos animados, consolados, así también afirmados en nuestra posición como creyentes. En Hebreos 11 no encontramos un salón de la fama, la alfombra roja de las personas impolutas cuya fe fue perfecta. Absolutamente es todo lo contrario. Encontramos hombres y mujeres tan débiles como nosotros, que cometieron errores, pero que habiendo puesto los pies en la carrera espiritual, caminaron como viendo al invisible. Frase que el autor a los Hebreos va a aplicar en Moisés, porque en contraste con las tentaciones que ofrecía Egipto, con el dominio que tenía Faraón, Moisés por la fe decidió someterse a Dios, a su voluntad, a su designio y confrontar las realidades de su época confiando en el Señor. Y como la historia siempre es más grande que sus personajes, el autor a los Hebreos comienza a hablar de la vida de Moisés, pero lo va a hacer guiándonos al cuidado que tuvieron sus progenitores. Y allí en el verso 23 se nos dirá: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es muy llamativo en este capítulo 11 que los 7 versículos referidos a Moisés van a connotar 5 veces menciones acerca de la fe de Moisés, por la fe Moisés. Pero llama poderosamente la atención que el énfasis de estos versículos es acerca de lo que envuelve la vida de Moisés, como aquello que infunde miedo y temor. El pastor Dixon señala que el miedo puede traicionar a cualquiera, porque cuando creíamos que teníamos control de algo y surge el miedo, este puede afectarnos de tal manera que obstaculice aquello que íbamos a realizar. La sensación que produce el miedo se percibe como algo desagradable, que hace que el hombre se sienta vulnerable, en peligro y bajo amenaza. El miedo realmente puede surgir por cosas que son reales, así también por ideas, por cuestiones ficticias. Y aunque es cierto que tenemos formas de responder adecuadamente al miedo, no siempre uno sale ileso de esa instancia. El peligro puede hacer que la reacción que normalmente debe ser fisiológica en cuanto al estrés sea inadecuada y haga que la persona se desordene en su interior y ese miedo deje una impresión en el consciente
al que muchos profesionales llamarán trauma. Cuando volvemos al texto de Moisés donde se nos refieren lo que hicieron sus padres, nos preguntamos, ¿cómo confrontaron el miedo? Pero me llama poderosamente la atención que lo primero que comienza a decir el autor a los hebreos es esto: por la fe Moisés cuando nació. Y me preguntaba, ¿cómo es que comienza hablando de la fe de Moisés si Moisés estaba recién en pañales? Hermanos, aunque es cierto que la mentalidad del autor a los hebreos es que nos centremos en la fe que Moisés expresó en su vida, fue esta misma fe de Moisés la que también tuvieron sus padres, aún mucho antes de que él pueda valerse por sí mismo. Ese mismo germen de fe es el que también se reproduce en todos los que creen en Cristo. Nuestras instancias y vivencias pueden variar, pero la fe que nos mueve hacia la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Por eso el autor a los Hebreos, en el verso 40, nos va a decir, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, es decir, estos testimonios de fe, no llegaran a la perfección sin nosotros. Esa perfección que menciona el autor a los Hebreos tiene que ver con perseverancia, con avanzar en la fe. En la antigüedad, los héroes de la fe mencionados en Hebreos capítulo 11 lo hicieron en relación a lo esperado, al Mesías prometido. Miraban hacia el futuro y confiaban en el Señor, mas nosotros hoy lo hacemos mirando al cumplimiento de esa promesa. Miramos al pasado y vemos lo que Cristo realizó, y hoy, encontrándonos en un nuevo pacto, corremos entonces hacia adelante. A este Moisés es a quien Dios envió para que fuera gobernante y salvador, tal cual Esteban predicó en Hechos 7. Pero este Moisés también fue un niño con características especiales a la vista de sus padres. Y Dios estuvo cuidando de Moisés y guiando los hilos de su historia al propósito que él ya había establecido para su vida. Así que la fe que fue mostrada en el nacimiento de Moisés, por supuesto que no fue la de él, sino que fue la de sus padres. Y este testimonio fue importantísimo para la fe que Moisés expresó ya en su vida adulta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va al relato, la historia ni siquiera comienza en los padres de Moisés. Uno, al finalizar el libro de Génesis, se encuentra con José, a quien después de una vida de constante dificultad, Dios lo había puesto como el segundo más poderoso sobre el imperio Egipto. Y de esa forma, ante la hambruna que se venía, Dios usó a José para que sobrevivieran Jacob su padre, junto con sus hermanos en la tierra de Gosén. Esos sí fueron buenos tiempos, no de cautiverio, sino que disfrutaron de la paz social y de los beneficios de ser familiares directos de José. Sin embargo, luego de 350 años del fallecimiento de José, el nuevo faraón había olvidado lo que Dios había hecho en Egipto por medio de este patriarca, y este faraón vio a todos los hijos de Israel como una amenaza para su reino. Así que lo primero que realizó fue amargarles la vida, como dice en Éxodo capítulo 1, verso 16. Los esclavizó con dureza en el verso 13. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esto lo dice en Éxodo capítulo 1, verso 12. Así que el descontento del faraón hizo que éste perpetre un segundo plan, que fue matar a todo hijo varón que les naciera a los israelitas, arrojándolos al río Nilo, para que lógicamente muriesen ahogados. Para esto Faraón llama a 2 parteras, Cifra y Fúa, 2 de las hebreas, para que ellas perpetren el hecho. Sin embargo, estas parteras temieron a Dios y no cometieron lo que Faraón les pidió. Estas 2 mujeres confiaron y obedecieron a Dios antes que a los hombres, y aunque seguramente recibieron reprimendas del faraón, lo que nos dice el versículo es que Dios le hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hermano, quisiera que se te venga nuevamente el texto de Hebreos capítulo 11, verso 6, y pienses en la fe de estas mujeres. Ellas temieron a Dios, confiaron en Él y de Él recibieron el galardón de su fe. Sin embargo, Faraón exigió que ahora todos los egipcios participen en hacer caso de este edicto de dar muerte a los varones nacidos de las mujeres hebreas. Es en ese contexto que nace Moisés. Sus padres son descendientes de Leví, sus nombres fueron Amram y Jocabed. Esto está en Éxodo capítulo 6.
Moisés además tenía 2 hermanos, Miriam y Aarón. Así que Moisés nace cuando la orden era que todo niño varón fuera abortado del sistema, siendo arrojado al río Nilo para que se ahogue. Pero la fe de los padres de Moisés les permitió tomar acciones arriesgándolo todo por aquel recién nacido. Lo ocultan 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más, quizás por el llanto del niño, es que fue colocado en una canasta hecha de ramas de junco. Fue calafateada con resina y brea y fue puesta en el mismo lugar donde tantos niños de Israel habían encontrado la hostilidad y crueldad del mundo antiguo. Miriam, su hermana, era la que vigilaba la cesta, hasta que un día esta cesta llegó en manos de la hija del faraón que había descendido a lavarse en aquel río. Y al ver ella al niño llorando y aún reconociendo que era un varoncito de los hebreos, se compadeció de él. Y esto suena increíble, era la hija de quien había decretado el edicto de darles muerte a todos los niños de Israel. Pero hay más. Miriam ante tal instancia toma un mayor compromiso y asume mayor riesgo, y se acerca para ofrecer una nodriza para el niño, es decir, alguien de las hebreas que pueda darle de amamantar y cuidarlo. Y estos actos de fe tienen respuesta de Dios, porque esto permitió que Moisés fuese criado por sus padres en su hogar bajo sus principios, así también recibir de parte de los egipcios una manutención, dinero para tal crianza. El cuidado de Dios, hermanos, es sorprendente. Es verdad, hay situaciones donde la experiencia nos lleva a ser plenamente conscientes del cuidado de Dios, pero no es esa conciencia la que define si Dios nos cuida o no. Somos llamados a confiar en que Dios nos cuida siempre. Ahora me preguntaba por qué los padres de Moisés decidieron arriesgarlo todo. Allí en Éxodo capítulo 2, como en el pasaje leído, se nos dice que Moisés fue hallado hermoso a la vista de sus padres. Es Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, que nos dice que Moisés fue agradable a Dios. ¿Fue amor el que tuvieron por su hijo para entregarlo todo? Miren, el autor a los Hebreos nos dice que lo que impulsó a los padres de Moisés fue la fe. Esto es claramente porque temían a Dios mucho más que a Faraón, y asumieron los riesgos, y esto no los desligó de las implicaciones en caso de que Faraón hubiese decidido castigarlos. Hermanos, el miedo indudablemente será parte de la experiencia que transitaremos en esta carrera de fe. Y en esos momentos no hay frases cliché, más cuando sentimos que todo se sale de nuestro acotado control. Entonces, ¿qué haremos? Muchas veces escuchamos que la vida del Hijo de Dios no se trata de emociones, sino de convicciones. Eso es cierto. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos, porque muchas veces las emociones nublan nuestra mente. La espiritualidad no es como una fórmula donde rápidamente obtenemos los resultados deseados. No tiene nada que ver ni siquiera con perfección. La vida espiritual se trata de que Dios, así tal cual somos, nos ha llamado a seguirle, a confiar en Él, porque es desde ese principio de relación que surgirá todo el proceso de transformación que nos espera. En Él podemos confiar, porque ese proceso siempre estará bajo su cuidado. Hermanos, el cuidado del Señor no depende de nuestra fortaleza como si la tuviésemos. Esas pseudo fortalezas humanas son muchas veces un impedimento a la obra que Dios quiere hacer en nosotros, que con miedos y debilidades debemos aprender a clamar a Dios como lo hacía el salmista, que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso está en el Salmo capítulo 121, verso 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es tu amparo, hermano. El Señor no tiene rechazo de quiénes somos nosotros, simplemente nos ama y nos llama a que confiemos en Él. Por eso, hermanos, como somos propensos, débiles y temerosos, necesitamos un impulso diario de los principios de las Escrituras que nos hagan reflexionar acerca de quién es Dios, de su poder, de su grandeza y de su control providencial de todas las cosas. Y aun cuando nuestra fe sea insuficiente, ir al Señor será esencial para cultivar nuestra confianza en Él. De Él vendrá la ayuda para tomar decisiones de fe, decisiones que nos reorienten en una mayor profundidad en nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios mientras esperamos en Él.
Y esta fue la experiencia de los padres de Moisés, que por la fe tomaron decisiones a tal punto de que pusieron a Dios por encima de cualquier hombre, aun cuando éste se llame Faraón. Hermano, ¿hay algún temor que te haya paralizado en esta carrera de fe? El Salmo 91:14 en adelante puede animarte. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Hemos leído aquí lo que dice el Señor, pero ¿qué podríamos decir nosotros? El salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, deseo de que tu corazón por medio de este mensaje sea animado. Quiero llevarte a que pienses de que Dios está cuidando de vos. Esto no es algo que yo digo, esto es algo que Él ha prometido en su palabra. Él nos llama a confiar en Él aun cuando tengamos miedo. Recordá que su mano siempre estará resguardándote. Que el Señor te bendiga grandemente.